Bueno, había quedado yo de hacer un video de la intuición detrás de la trigonometría, tratando de demostrar que es una materia relativamente fácil o que es importante comprender su esencia para poder seguir adelante hacia cosas más complicadas. Para ello, he pintado este triángulo aquí en el pizarrón que tiene por lados, bueno, vamos a empezar por otro lado. La trigonometría tiene como principio detrás algo parecido a lo que ocurre cuando ustedes hacen grande o pequeña una foto de alguien en el teléfono para ver su cara. Cuando la hacen grande, todo crece proporcionalmente. Ustedes no esperan que crezca la boca y las orejas se queden del mismo tamaño, esperan que todo crezca proporcionalmente. Bueno, pues lo mismo pasa con los triángulos. Una vez que están definidos los ángulos de un triángulo, y ustedes el triángulo lo hacen grande o lo hacen pequeño, la relación entre los lados, si ustedes dividieran un lado entre otro, en el triángulo pequeño o grande que tiene los mismos ángulos, la división les daría exactamente lo mismo. Y ese es todo el principio de la trigonometría. Para verlo con un ejemplo, vamos a ver este triángulo que tengo aquí, que tiene lados 4, 3 e hipotenusa de 5. Es un triángulo real, o sea, si ustedes hacen 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, que es 25, y estos son 16 más 9, 25, así que se cumple el teorema de Pitágoras. Es un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos tienen por norma, la trigonometría estudia más cosas que los triángulos rectángulos, pero la mayor parte de lo que se ve en las primeras etapas tiene que ver exclusivamente con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados aquí. Ya saben que los grados se pueden medir con una cosita así que se llama un transportador. Y bueno, esto nos dice que aquí están 90 grados, ¿no? Si quisiéramos medir este ángulo de acá, lo ponemos aquí en el centro y nos va a decir que este ángulo mide 36.9, pero normalmente es un dato que nos dan. Y el otro ángulo que está en esta esquina es de 53.1 grados. Vamos a concentrarnos en el ángulo de 36.9. ¿Qué relación hay entre los lados o qué relaciones posibles hay entre los lados? Bueno, en trigonometría se habla fundamentalmente de tres, que son el seno, el coseno y la tangente. El seno es el cateto opuesto. Si este es el ángulo que estamos investigando, su cateto adyacente o su lado adyacente es este. Es el que está, lo vamos a nombrar aquí, es el que está más cerca, ¿no? El cateto opuesto es el que tiene opuesta, así. Cateto opuesto, y la hipotenusa es siempre el lado más largo. Entonces, el seno se está definido, recordemos, estamos solamente definiendo relaciones entre los lados de un triángulo. Entonces, el seno se conoce como el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno como el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En las preparatorias en Estados Unidos hablan de una cosa que se llama K, TOA. Dicen que lo que tú tienes que memorizar es ese principio porque dice seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. En México lo solemos memorizar como coca-coca, o sea, primero co sobre hipotenusa, luego k sobre hipotenusa y luego coca uno sobre el otro. Esos son meros trucos mnemotécnicos, ¿no? Pero son definiciones arbitrarias. Al cateto opuesto entre el cateto adyacente se le llama seno. En este caso, el cateto opuesto sobre la hipotenusa se llama seno. En este caso, el cateto opuesto sobre la hipotenusa nos da 3/5, que es igual a 0.6. El cateto adyacente sobre la hipotenusa nos da 4/5, que es igual a 0.8. Y la tangente nos da igual a 3/4, que es 0.75. Ahora, si yo hiciera crecer este triángulo así como si estuviera yo
poniendo mis dedos en el teléfono, y lo hiciera crecer proporcionalmente, de modo que este midiera 8, de modo de que el lado de abajo midiera 8, conservando los 36.9 grados aquí, pues este lado necesariamente va a valer 6 y este lado necesariamente va a valer 10 porque todo lo dupliqué. Si yo dupliqué los tamaños a la hora de buscar la tangente del mismo ángulo, en vez de ser 3 sobre 4, pues va a ser 6 sobre 8. Pero 6 sobre 8 también es 0.75, que es esto que está aquí. Entonces, no importa el tamaño del triángulo, las proporciones se mantienen y eso va a ser súper importante porque de repente hay triángulos muy lejanos o muy grandes o intransitables de los que conocemos un lado y un ángulo. Y todos los demás lados y ángulos los podemos derivar a partir de las funciones trigonométricas. Borramos esto y pongamos un ejemplo. Supongamos que no sabemos cuál es esta distancia, que este de aquí es un pueblo que se llama Perros Bravos y este se llama Tres Pollos, que los dos pueblos están separados por una distancia que no conocemos y que en medio hay un pantano que no se puede cruzar, por lo que resulta muy difícil de medir. ¿Cómo podrían saber los geólogos o los ingenieros qué distancia hay entre Perros Bravos y Tres Pollos si no pueden transitar por esta vía? Bueno, pues si pueden caminar de aquí a acá o medir de aquí a acá hasta que establezcan un ángulo de 90 grados con Tres Pollos y pueden pararse en este lugar y medir el ángulo que hay entre esta línea y este pueblo y llegan a la conclusión de que es 36.9, todo lo que tienen que hacer es utilizar una relación trigonométrica que relacione el cateto adyacente con la hipotenusa, que es el coseno. El coseno, en este caso, es de 36.9 grados, es igual a cateto adyacente, que es 4, entre la hipotenusa, que le voy a poner un signo de interrogación como si no supiéramos, porque no sabemos qué es, ¿no? Ahora, el coseno de 36.9 grados, el coseno de todos los ángulos, dado que todos los triángulos tienen de 36.9 grados tienen la misma relación entre los lados, el coseno de 1 grado, de 2 grados, de 3 grados hasta n grados, el seno y la tangente también de cualquier cantidad de ángulos, incluso con fracciones decimales, están descritos en lo que antes eran pues, las tablas de trigonometría, ¿no? Ahí el seno de 1 grado, el seno de 2 grados, el seno de 3 grados, etc. Ahora lo que tenemos son esas funciones escritas en nuestra calculadora y, bueno, en este caso ya los he calculado para estos valores, pero si nosotros decimos queremos el coseno de 36.9, lo que voy a hacer es poner 36.9 y coseno. 0.7996, que en realidad es el 0.8 que tengo ahí en el pizarrón, ¿no? Entonces, si yo sé que el coseno de 36.9 es 0.8, puedo quitar coseno de 36.9 y poner 0.8 aquí. ¿Y qué pasa? Que cuando yo tengo variable, una incógnita y números en una ecuación, pues es muy fácil, paso los números de un lado y dejo la incógnita del otro. Vamos a ponerlo a este h y vamos a decir que h es igual, paso a h multiplicando primero y luego 0.8 dividiendo, entonces 4 entre 0.8 y 4 entre 0.8 nos va a dar igual a 5. Con lo que encontramos el valor de esta distancia sin haber tenido que medirla. Ejemplos parecidos los hay para cosas súper interesantes. Por ejemplo, supongamos que tenemos un árbol cuya estatura no conozco y que está a una cierta distancia de donde yo estoy parado.
que puedo calcular el ángulo a la punta del árbol y que lo que quiero conocer es la altura del árbol. Y yo concluyo que aquí vamos a suponer que hay un ángulo de 55 grados. Ahora necesito algo que me relacione el cateto adyacente, que yo sé que, vamos a suponer que yo sé que hay 200 pasos o 200 metros entre yo y el árbol. Ignoro cuánto mide esto y quiero saber cuánto mide esto. Bueno, pues como habíamos dicho, me basta con conocer el ángulo y uno de los lados para conocer todo lo demás. Para empezar en este caso y llegar a la distancia, a la altura del árbol, voy a tratar de buscar una relación trigonométrica que me relacione el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y según lo vimos aquí, se trata de la tangente. Entonces voy a usar la tangente de 55 grados para las cuales hay un valor numérico en las calculadoras y en las tablas de trigonometría. La tangente de 55 grados es 1.4281, entonces yo puedo decir 1.4281 es igual a cateto opuesto, que en este caso el opuesto a 55, este ángulo de 55 grados es el árbol, cateto opuesto, entre 200. Entonces la altura del árbol estaría dada por la multiplicación de, me va a quedar un árbol altísimo, pero 200 por 1.42, vamos a ver, me va a dar 285.8, o sea 1.4281 por 200 me da el resultado del cateto opuesto, y si hago el cálculo me da 285.6. 285.6. Esta es la altura del árbol, 285.6. Entonces, nos permite resolver este tipo de problemas. En la época justo previa a Napoleón, todavía era estaba en el poder el último de los reyes, Luis XVI. Se trató de establecer una medida universal para que las naciones midieran, entonces, o sea, un estándar para el metro, y para eso 3 países, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, se quisieron poner de acuerdo, al final no pudieron y los franceses jalaron por su cuenta. Y por alguna razón, está descrito en un libro que se llama The Measure of All Things, que leí hace mucho tiempo, trataban de establecer el metro como una proporción del planeta Tierra, y para eso tuvieron que medir la distancia entre, ya no les platico los detalles, pero entre Dunkirk y Barcelona. ¿Y cómo lo hicieron? Pues aquí había torres, iglesias, montes, árboles altos, etcétera. Y lo que fueron haciendo fue construyendo triangulitos de todos, entre los picos donde tenían unos telescopios que estaban sobre una base giratoria, y con un telescopio veían a una catedral y por el otro telescopio veían a la otra catedral y luego veían cuál era el ángulo, y una de las distancias era conocida y con eso sacaban pues todas las distancias de los 3 lados, como acabamos de ver, y una vez que tenían esa distancia ya tenían uno de los lados del siguiente triángulo, y entonces nada más faltaba que tuvieran el ángulo. Y en fin, hay cosas súper interesantes que hace la trigonometría, pero el principio es ese, es muy sencillo. Una vez que tú defines los ángulos de un triángulo, las relaciones entre sus lados están dadas y están descritas en tablas trigonométricas o en tu calculadora. O sea, son relaciones conocidas. Entonces, una vez que tú me dices, estos son los grados que yo tengo en este triángulo, su cateto puesto entre su cateto adyacente, conoces por supuesto, como dijimos, uno de los lados, pero las relaciones van a estar definidas. Y con eso, incluso se hacen observaciones planetarias, en donde se calcula la distancia a un planeta basado en principios trigonométricos. Pero lo voy a dejar por el momento ahí y espero que haya captado la esencia de lo sencillo que es en el fondo la trigonometría. Se puede poner muy complicada después en la parte de álgebra trigonométrica y demás, pero el principio central de la trigonometría es increíble que no se le enseñan a los niños con esta claridad, explicándoles qué es este asunto tan simple en esencia. Bueno, nos vemos la próxima. Voy a hacer un video sobre cómo pronostican los modelos matemáticos y luego quizás uno sobre
la esencia del cálculo diferencial. Chao.